Bienvenidos y bienvenidas entonces a la lección 1 de la primera unidad, que es construcción del objeto de conocimiento. En este es importante entonces partir de unas precisiones o algunos antecedentes sobre el tema de la construcción de conocimiento científico y lo que implica ese conocimiento científico en un paradigma interpretativo. Es importante entonces partir de unos supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos que ayudan a dar claridades de cómo se construye ese conocimiento. Lo ontológico entonces plantea sobre el tema de esa naturaleza de ese conocimiento, cuál es esa naturaleza de esa realidad. El supuesto epistemológico son entonces la forma de relacionar que tiene el investigador o la investigadora con esos participantes del estudio, con esos investigados. En ese sentido, esos supuestos epistemológicos me dan las orientaciones y supuestos claros para poder construir ese conocimiento que se requiere, y los supuestos metodológicos hablan de cómo proceder, cómo construir ese conocimiento, cuáles serían esas estrategias, técnicas y herramientas para construir eso que se quiere conocer. Hablamos entonces de que ustedes saben pues como hay específicamente dos paradigmas de investigación, el explicativo y el interpretativo, que son modos de conocer esa realidad y que tienen unos presupuestos específicos, claros y que a veces se distancian uno del otro. Hablamos entonces de una propuesta donde estamos hablando del positivismo, el explicativo, el hipotético deductivo, donde hay una realidad que existe, que puede ser cuantificada, medida, generalizable. En tanto, cuando hablamos de un paradigma hermenéutico, interpretativo, constructivista, estamos hablando de que hay múltiples realidades, hay realidades situadas específicas, hay cualidades de esos datos, características de esos datos, y que la finalidad no es generalizar y que eso quede como una propuesta teórica pues específica y determinante de esa realidad. Cuando hablamos de unos supuestos epistemológicos, hablamos de esos conocimientos o hechos y ese sujeto frente a ese conocimiento, pero hay una importante diferencia con el paradigma explicativo, y es el tema del distanciamiento entre el investigador o la investigadora del objeto que conoce. Esas personas, hay una neutralidad valórica, libre de valores, en lo que se investiga es un objeto. En tanto, en la investigación cualitativa lo que se investiga es un sujeto, somos sujetos investigando sujetos, y ahí se construye el conocimiento y una interacción social, y es imposible estar libre de valores frente a eso que se investiga. Y las metodologías también hablan como son rigurosas, empíricas, experimentales desde un paradigma explicativo. En tanto, lo hermenéutico habla de una serie de técnicas interactivas, conversacionales, dialógicas que permiten pues ese adentramiento a ese conocimiento. Un propósito del paradigma explicativo es predecir, controlar, medir esa realidad, eso que se está investigando. En tanto, la investigación de carácter interpretativa busca analizar, describir, interpretar, comprender. Entonces son asuntos bien distintos todo depende entonces también de la naturaleza de ese problema de investigación, de la pregunta, del alcance. Es importante ubicarnos ahí porque de acuerdo a esa intencionalidad es que yo opto por un paradigma u otro. También la pregunta dirige también el enfoque y ese paradigma de investigación, o sea, cuál es esa naturaleza del problema, la intencionalidad, qué quiero hacer yo, y esas posibilidades de conocimiento me permiten entender entonces desde dónde voy a ubicar yo ese paradigma, desde dónde me voy a ubicar yo como investigadora. El enfoque cualitativo, entonces, ustedes bien saben, y de acuerdo con las lecturas que van a ver en esta lección, vamos a entender qué es el mundo subjetivo, intersubjetivo, donde los sujetos comparten interacciones sociales, donde hay una mirada inductiva de esa realidad, donde queremos rescatar qué pasa en esa subjetividad social, cómo se construye esos significados y ese mundo de vida. Hay una interacción interesante. Dentro de los métodos entonces encontramos el fenomenológico, el hermenéutico, el interaccionismo simbólico, el etnográfico. O sea, esa es la variedad, esa es la caja de herramientas que tenemos los investigadores cualitativos para adentrarnos a esa realidad. Esos son los métodos, las maneras de acercarnos a ese conocimiento y construir ese conocimiento que se requiere. Dentro de las estrategias entonces de investigación cualitativa encontramos el estudio de caso, la historia oral, la etnometodología, la observación participante, la teoría fundada. Son todos esos
esa caja de herramientas, con ese equipaje que cuenta el investigador para poder construir ese conocimiento que se requiere de esa realidad. Y tenemos también unas etapas y unos procesos para adentrarnos a ese conocimiento que se requiere. Y esas etapas y procesos son cíclicos, cambiantes, flexibles. Es importante que lo entiendan y que desde ahí se ve la rigurosidad. No estamos hablando de que un paradigma sea más riguroso que otro, no, sino que tienen características, supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos distintos que permiten esa construcción de conocimiento y que lo validan. Entonces hablamos de la definición de un problema de investigación, el trabajo de campo y la identificación de los hallazgos y resultados. Entonces en esta unidad vamos a pasar como por estas serie de lecturas que permitan entonces hacer unas precisiones frente al tema del paradigma de investigación cualitativa.